Buenas noches. Hoy estamos por duplicado, ya les contaré por qué. Porque hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Fernando Delgado. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ante la ausencia de no poder estar en la radio, como saben ustedes, todos los lunes tenemos el programa de Fernando Delgado en la radio, pues ante la ausencia por una avería técnica hemos decidido trasladarnos aquí a La Picota. Fernando. Así. Pero para que veas que no paramos. Totalmente. O sea que tenemos el espíritu del trabajo constante. Y eso que no se nos pierda, Frank. Totalmente. Bueno, Fernando, cuéntanos. Bueno, hoy ¿Qué podemos hablar de nuestro invitado hoy? Nuestro invitado es una persona que yo lo he entrevistado en muchas ocasiones, pero es auténtico pozo de sabiduría de Mérida. Un hombre que lleva ya muchísimos años en la arqueología, estuvo 10 años como director en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es Pedro Mateo, que es emeritense de nacimiento. Curiosamente, su padre fue el director de la banda de música de Mérida, cuando algunos dicen que en Mérida nunca ha habido banda de música. Sí, lo sabrás tú, ¿no? Es verdad que además lo hemos nombrado en este programa en varias ocasiones. Sí, o sea que fue, y durante muchos años fue director de la banda de música. O sea, que la banda de música de Mérida no viene de ahora, sino de hace más de un siglo. Bueno, tu padre, habrás oído en tu casa hablar, Pedro, te voy a presentar ya primero, Pedro. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Yo que tu padre en más de una ocasión habrás oído hablar del Viti, de Mora, que eran del siglo XIX y comienzo del XX, que ya eran directores de la banda de música de Mérida. Sí. Bueno, Pedro, vamos a nuestro primer tema que Frank y yo vamos a conducir, y es la freila. ¿Qué se va a hablar de la freila? ¿Qué se va a hacer de ella? Yo recuerdo que cuando se compró, me parece, por la memoria, y gracias a Dios la tengo todavía muy bien, fue en la época siendo alcalde Ángel Calle. Bueno, sí, se empezaron las negociaciones siendo alcalde Pedro Acedo. De hecho hubo un acuerdo, yo creo que en 2005-2006, pero cuando se llegó a la compra definitiva de ese edificio fue en el, no sé si 2007-2008, que fue cuando se pagó. Hay que tener en cuenta que cuando se habla del convento de la Freila, se habla de toda la extensión, que actualmente son dos zonas, una la de Serafín Molina, que es donde hay una pretensión por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de alojar, de tener la sede definitiva del Instituto de Arqueología, y otra es la de Los Morenos, ya que el monasterio antiguo, el monasterio renacentista, ocupaba los dos espacios, ¿no? Pero yo creo que en ese segundo, en la de Los Morenos, aún hay elementos por solucionar de la compra. O sea que todavía se puede ampliar lo que es el convento de la Freila con lo de... No, el convento de la Freila tenía la zona norte, el claustro y una parte de huerto, lo tenía en lo que eran los almacenes de Moreno. Sí. Por eso digo que eran las dos superficies, las dos estructuras. Entonces aquello es grandísimo. Pues en total tenía aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados de extensión. El convento actualmente comprado, que es el de Serafín Molina, la zona de Serafín Molina tiene unos 2.200, 2.300 metros aproximadamente de construido, y de uso aproximadamente unos 1.200. O sea que hay por recuperar los otros 2.000 y pico. Bueno, yo no tengo muy claro cuál es la situación administrativa actualmente, pero sé que hay todavía conversaciones y flecos que hacen falta definir en esa zona. ¿Cómo está? ¿En qué estado se encuentra ese inmueble ahora mismo? Bueno, el monasterio el convento es un edificio que está abandonado desde hace mucho tiempo. Entonces se le nota que con el paso del tiempo pues se ha deteriorado y mucho. Sin embargo, yo creo que está recuperable. Hay una zona, sobre todo la zona sur, la zona este, la más cercana a Santa Eulalia, que está en la planta baja está abovedada, entonces se ha conservado mucho mejor. La segunda planta pues se conserva peor, las cubiertas eran de cañizo y se conserva bastante mal. Y la zona que está más al oeste pues es la que más ha sufrido también, porque es la más moderna, ¿no? Pero yo creo que es un reto el que debemos afrontar, de recuperar
recuperación de uno de los pocos edificios renacentistas que tenemos en la ciudad, ¿no? Siempre uno se plantea, hay que rehabilitar tantas cosas, pero ¿para qué, no? Y afortunadamente tenemos un uso que puede ser muy interesante, como es la sede del Instituto de Arqueología. Tenemos un interés por parte de las instituciones y vamos a intentar asumir ese reto, ¿no? Se ha especulado mucho, tú lo sabes, Fernando, con el uso del convento, ¿no?, de las Freilas. Tanto es así que incluso se hablaba en tiempos, durante esta presente legislatura, por parte del Ayuntamiento de Mérida, de que pudiera ser incluso un hotel o una hospedería o un tipo de alojamiento tal. En cualquier caso, yo creo que si se recupera para la sede del Instituto Arqueológico de Mérida, me parece que es lo más adecuado. Y el Centro de Estudios Eulalienses, eso que parece ser una entelequia, pero que habrá que definir y desarrollar, creo que se pondría en valor el edificio para el uso público. Un espacio público, venderlo para un fin privado, está muy bien, pero en cualquier caso, si sigue en manos públicas sería mejor, ¿no? Sí, yo creo que ideas ha habido desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que la primera idea que se planteaba para ese convento era hacer el Museo Visigodo allí. Incluso se hizo una mesa redonda donde estuvieron todas las partes implicadas, asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, y se quedó como que el sitio era el ideal para hacer el museo Visigodo. Después se contempló, efectivamente, ya que no existían medios públicos para su rehabilitación, convertirlo en una hospedería que fuera mitad pública, mitad privada, pero eso también se desechó ante la falta de medios. Sí, al final de lo que se trata es de recuperarlo, pero hacen falta inversión, ¿no? Y bueno, el Consejo en un principio está en buena predisposición para rehabilitarlo, y sería un uso maravilloso. Hay que tener en cuenta que de las 3 instituciones arqueológicas que existen en la ciudad, el Museo Nacional de Arte Romano tiene una sede lógicamente maravillosa, el Consorcio de la Ciudad Monumental recientemente ha adquirido la propia Junta de Extremadura le ha propuesto una sede muy digna, y el Instituto de Arqueología se encuentra en un lugar donde no reúne las condiciones para hacer un centro de investigación, ¿no? Es un lugar de alquiler, primero, se trata de una sede pequeñita, muy pequeñita, no tenemos ni sala de reuniones, ¿no? Hacen falta laboratorios, materiales, almacén para materiales, salón de actos. Yo creo que el Instituto de Arqueología está creciendo en importancia, está creciendo en el trabajo que se va desarrollando día a día, y es necesario que tenga una sede digna, ¿no? A mí me gustaría preguntar, Fernando, porque mucha de nuestra audiencia, yo mismo no sé exactamente cuál es el fundamento del Instituto de Arqueología. ¿Qué es lo que hace? La pregunta, la misma vas a hacer la misma. Exactamente. ¿Qué es lo que hace el Instituto de Arqueología? Los centros en general, el Instituto de Arqueología es un centro de investigación. ¿Y eso qué quiere decir, un centro de investigación? Pues como todos los centros de investigación que hay, no solo de humanidades como el nuestro, sino también de ciencias, de química, de biotecnología, de cualquier otro centro de investigación, se relacionan, su función fundamental es hacer investigación. ¿Cómo? A través de los proyectos de investigación que se realizan. Nosotros hacemos proyectos de investigación en Mérida, hacemos proyectos de investigación en Extremadura y en el resto de la nación, y también a nivel internacional. Esos proyectos de investigación, para que hagáis una idea, tienen la trascendencia. Aquí en Mérida hemos trabajado en los 3 conjuntos monumentales más importantes de la ciudad romana. El Foro Provincial, el Foro de la Colonia y el Teatro y el Anfiteatro son proyectos de investigación que ha desarrollado siempre codo con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, el Instituto de Arqueología. Esa es una de las funciones que tiene fundamentales. A partir de ahí se publican en revistas científicas o en monografías científicas todos los resultados. En el fondo es generar conocimiento. Otra función que posee es la de la formación de jóvenes investigadores. Nosotros tenemos becarios y tenemos contratados que hacen tesis doctorales, que hacen investigación relacionada con cualquier época histórica que se desarrolla, ya digo, no solo en Mérida, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional. Ahora mismo acabamos de asumir la dirección científica del proyecto sobre el arco de Jano en Mengíbar, en Jaén, que era un arco que separaba la Bética de la Tarraconense. Es probablemente el proyecto mediático estrella de este año, ¿no? Junto con el Turuñuelo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la investigación del Turuñuelo, de Guareña, que también ha sido objeto de investigación. Estamos trabajando en Contributa Julia, en una ciudad, en Medina de las Torres, una ciudad romana
bueno, pues que está apareciendo ante nosotros, ¿no? En Botija, en La Serena, estamos excavando en muchísimos lugares. Somos un centro pequeño, con poca gente, pero somos el único centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Extremadura y el único centro del Consejo que hay sobre arqueología en nuestro país, ¿no? Con lo cual, eso habla de la importancia que tiene Mérida para la arqueología peninsular, ¿no? Pero lo que quiere decir que vosotros tenéis autonomía total. La Junta ni el Ayuntamiento tienen nada que ver con vosotros, bueno, es el Estado. Bueno, el Instituto de Arqueología es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero posee una titulación mixta con la Junta de Extremadura, dependiente de la Consejería de Innovación, Empresa, Economía, no sé cómo se llama concretamente, ¿no? ¿El Instituto de Arqueología tiene que ver algo, por ejemplo, con el próximo estudio que se va a realizar de la huerta de Otero? Sí. Efectivamente, nuestra pretensión siempre, el Instituto de Arqueología, es tener proyectos de investigación en Mérida, porque es nuestra sede y porque es uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la península y, por tanto, nuestro interés es siempre trabajar en Mérida. Hemos estado trabajando, como os decía, en el Foro Provincial, en el Arco de Trajano, el Templo de la Calle Holguín, etcétera, etcétera. Hemos trabajado en el Foro de la Colonia, también codo con codo, como decía, con el consorcio. Hemos excavado y ahora va a salir una publicación sobre el teatro romano, el teatro y el anfiteatro. Y ahora, una vez finalizados esos tres grandes proyectos que definen la arquitectura pública de época romana de Augusta Emérita, nos vamos a centrar en la Huerta de Otero. Es un proyecto que el Ayuntamiento tenía mucho interés en recuperar espacios para la ciudad y entonces vamos a trabajar de nuevo codo con el consorcio de Mérida en la recuperación, en la excavación, en la investigación y en la adecuación a la visita de la Huerta de Otero. Sí. Antes de empezar el programa, le pedí a Maima, a nuestra técnica en sonido, técnica en imagen, técnica en todo, que me diera un papel y un lápiz y tú le dijiste, ¿y para qué? Si tú preguntas lo que te da la gana. Sí. Y es verdad. ¿Cómo es posible que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el consorcio de la ciudad monumental y con el ayuntamiento, permitieran el mamotreto que habéis hecho en la Plaza de España y precisamente que lo ocupáis vosotros? Esa cristalera tan bonita. No, nosotros no hemos permitido nada. El Instituto de Arqueología de Mérida tiene como sede la antigua casa de Maximiliano Macías, donde vivió Maximiliano Macías. De hecho, es nuestro patrono, si se puede decir. Él fue precisamente el que excavó el Teatro Romano junto a José Ramón Mélida y nosotros todos los años hacemos el Día de Maximiliano Macías para conmemorar el día oficial de inicio de curso del Instituto de Arqueología y esa es nuestra sede. Durante un tiempo, de 15 personas, de 15 investigadores, pasamos a 25 y necesitamos ampliar esa casa. Y estuvimos durante un tiempo ocupando ese edificio de la cristalera que existe justo al lado nuestro. Estuvimos durante 5 años, me parece, y ya después lo dejamos. Nosotros no tuvimos nada que ver con la rehabilitación. Eso se encargó, lógicamente, la aprobación del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. ¿Y te gusta la cristalera? Yo creo que no es el tratamiento más adecuado para ese edificio en la Plaza de España, pero es verdad que cuando yo estaba en la Comisión Ejecutiva del Consorcio, cuando se aprobó, y el planteamiento aprobado era muy distinto a la realidad. Muchas veces el papel lo aguanta todo y el resultado definitivo no se adecua a lo que se aprobó en su momento, ¿no? Yo creo que en un primer momento incluso eso era alabastro, era todo alabastro, y entonces ese blanco del alabastro quedaba digno con respecto al resto de la plaza, ¿no? Y hablando de la Huerta de Otero, de esa recuperación que se hizo hace poco, hace creo que un par de años, del parte del muro del lienzo de la muralla, efectivamente, ¿a ti te gusta esta innovación arqueológica en el que destaca tanto la rehabilitación con respecto a la antigüedad? Porque pusieron un material modernísimo. Bueno, pero eso era en el dique, ¿no? En el dique, perdón, en el dique, sí, cierto, en el dique. Sí. Es muy complejo.
Es muy complejo. El problema de la restauración es que se maneja por criterios movibles, que van transformando, van cambiándose en el tiempo. Sí, son modas que se establecen en un papel en cada uno de los congresos que se van desarrollando en los congresos internacionales de patrimonio de restauración, la Carta de Verona, la Carta de París y tantas otras, ¿no?, en las que se establecen las características. Yo creo que es bueno que se diferencie lo moderno de lo antiguo. Creo que es bueno no engañar y crear falsos históricos haciendo como si realmente fuera lo mismo lo antiguo que lo moderno, ¿no? El problema es restaurar para qué, consolidar para qué y reconstruir para qué, que son tres cosas absolutamente distintas. Una cosa es consolidar los restos antiguos, otra cosa es restaurarlos y otra es reintegrarlos, que es de alguna manera el último paso que supone una reconstrucción que a veces no es necesaria. A veces entendemos, parece como que el turista no entiende las cosas, lo tratamos como tontos, ¿no? Y el turista lo que se da cuenta es que cuando ve algo falso, demasiado falso, no le interesa. Le interesa más una ruina que un parque temático. Yo creo que el turista ya sabe distinguir perfectamente qué es antiguo y lo que hay que darle valor y lo que no hay que darle valor, ¿no? Y cuando vamos recuperándolo, restaurando o consolidando, vale, pero cuando se va reconstruyendo, yo creo que muchas veces la ruina pierde valor con esa reconstrucción. A veces es necesario, es complicado. Yo que no sé si tú lo has visto, el Sí, dique, yo creo que hace ya esa muchísimos restauración ahí. años que ahora, Es verdad que hay que diferenciar los materiales, la época y la restauración, La pero Huerta de los es tan Bosques. agresiva. La Huerta de los Bosques, allí tiene que haber muchísimas cosas, como en toda Mérida. Yo creo que el subsuelo de Mérida es un hervidero de una auténtica mina de restos romanos. O sea que hay por descubrir todavía muchísimas cosas en Mérida, de esto no me cabe la menor duda. Imagínate en la huerta no, en la zona de la calle Almendralejo, el Corralón de los Blanes, que eso es una auténtica preciosidad, todo lo que hay allí. Pero te voy a hacer una pregunta que yo creo que no te la he hecho nunca, y ahora que estamos en época de Santa Eulalia prácticamente, que vienen ya las nieblas, tú has hecho, era el arqueólogo que hiciste todo el subsuelo de la calle de la iglesia de Santa Eulalia. ¿Encontraste la tumba de Santa Eulalia? Me alegro que me hagas esa pregunta. Encontramos el edificio que pensamos que podía ser el que albergaba o bien su cuerpo, o bien su enterramiento, o bien sus reliquias. Encontramos el edificio martirial de Santa Eulalia, el que da sentido a todo el conjunto arquitectónico que se hace después en época tardoantigua y el que da sentido a la iglesia actual y al culto actual. Hay que tener en cuenta que ese fue el primer edificio que alberga, como digo, los restos o las reliquias de Santa Eulalia. No existe una inscripción en la que diga aquí se enterró Santa Eulalia. De hecho, hay algunas hipótesis que plantean la posibilidad de que los mártires en aquella época, en el siglo IV, no se enterraran, sino que tiraran sus restos al mar. Es probable que también en ese momento se hiciera una incineración. No se sabe realmente. Lo que sí encontramos son unos enterramientos privilegiados justamente en el ábside de la iglesia. Pero pudieron ser esos enterramientos los de Eulalia, ¿no? o también efectivamente de un personaje ilustre, y que Santa Eulalia estuviera en la parte de arriba en algún sarcófago. Realmente los restos de Santa Eulalia no se llegaron a encontrar, pero sí que encontramos el edificio martirial. Y eso tiene una importancia tremenda, porque es la primera vez que se constata arqueológicamente la existencia del enterramiento de un mártir, del edificio martirial en la península ibérica. A veces tenemos edificios martiriales, pero no se sabe a qué mártir corresponderían, y a veces tenemos mártires, pero no encontramos su edificio martirial. Aquí tenemos un edificio martirial que se corresponde con Santa Eulalia. Y en ese sentido sorprende enormemente cómo la ciudadanía meritense y la gente que reza a Santa Eulalia no tiene especial interés o un especial fervor por esos restos, porque son los únicos restos existentes de la figura de Eulalia en ese momento, ¿no? Cuando de su momento, de época de Santa Eulalia, ¿no?
O sea, yo entiendo, por ejemplo, que la gente tiene un fervor inmenso en el Hornito, pero es un edificio del siglo XVII que conmemora un poco el martirio de Santa Eulalia. Pero es en ese edificio donde estuvo o los restos de Santa Eulalia o las reliquias de Santa Eulalia. Eso es una cosa absolutamente increíble, ¿no? No se ha dado el valor que tiene, entonces. Probablemente la gente todavía no ha valorado realmente la importancia capital desde el punto de vista histórico que tiene ese edificio, porque es el inicio de todo, es el germen de todo el culto a Santa Eulalia, no solo en Mérida, sino también en Barcelona, en Oviedo y en tantos otros sitios, ¿no? Entonces, los restos de Eulalia que están en Oviedo son los de Eulalia que hablan de que se los habían llevado para que los nuevos pueblos que llegaban a la península no destrozaran el cuerpo de Santa Eulalia. Bueno, eso es naturalmente una leyenda. Durante época tardoantigua lo que se produce es una traslación de reliquias. Siempre que se consagra una iglesia nueva es necesaria la existencia de una reliquia de un mártir o de un santo. Y entonces lo que se hace, a veces, en ocasiones, no hay santos locales o no hay reliquias, y entonces se trasladan las reliquias de otros santos importantes, se trasladan para meterlas debajo del altar en un focus, en un loculus, y consagrar la iglesia. Y lo que se provocó, yo creo que la iglesia, el Santa Eulalia de Barcelona, realmente responde a una traslación de reliquias de Eulalia de Mérida, de Santa Eulalia de Mérida. Y en Oviedo lo que se plantea es que fueran una traslación de reliquias. Pero no es suya, no es la Eulalia de Barcelona, esa leyenda que se generó paralelamente. Yo creo que científicamente está bastante confirmado que Eulalia era Santa Eulalia de Mérida. Sí, porque además hay varias, Frank, estamos hablando de decenas de pueblos al lado de Barcelona y en Cataluña en general, que eran patronas Santa Eulalia de Mérida, no de Barcelona. No de Barcelona. O sea que eso te da más entusiasmo que lo que dice Pedro. Pero vosotros que sois del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no habéis analizado los huesos eso? Bueno, han aparecido muchísimos huesos. El gran problema... No, pero los que están, por ejemplo, en Oviedo, que dice que es Santa Eulalia, y que además nos trajeron un trozo. Yo recuerdo la fiesta que se dio aquí en Mérida, cuando trajeron un trozo de hueso de Santa Eulalia aquí. Que no sé dónde estará el hueso ese, pero bueno. Bueno, yo creo que eso responde más al fervor y a la devoción de carácter religioso que a una realidad histórica, ¿no? Pero no se puede hacer Bueno, hay una reliquia, un hueso de allí mismo, en Santa Eulalia, sí lo hay. Será ese, no sé si será ese al que te refieres tú. Sí, pero sí, no me acuerdo ver a qué parte del cuerpo. Era un trozo de hueso, sí. Hubo una fiesta tremenda, me acuerdo que entonces de alcalde me parece que estaba Pepe Arangue, en aquella época. Y bueno. A mí me gustaría preguntarle a Pedro Mateos qué siente un arqueólogo y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando sale a la luz pública noticias como la que hemos publicado nosotros en redes sociales acerca de un nuevo expolio en el yacimiento de Regina. Han excavado 50 grandes agujeros y no sabemos qué se pueden haber llevado. Bueno, es una tristeza muy grande porque es muy difícil controlar esos expolios, ¿no? Nosotros en Contributa Julia, en la ciudad que estamos excavando en Medina de las Torres, también hemos sufrido este tipo de expolios, ¿no? Es muy difícil controlar porque, por ejemplo, en el caso de Contributa, como en Regina, Contributa es un yacimiento que no está abierto al público, sino que está vallado simplemente, ¿no? Entonces es muy normal que pueda entrar gente con detectores de metales y se dediquen a hacer agujeros y a destruir el patrimonio. Es una destrucción brutal, no solamente por lo que se llevan, sino por toda la estratigrafía que destruyen. Hay que tener en cuenta que nosotros nos basamos en la cultura material. Cuando nosotros decimos esta estructura, este edificio, este muro es del siglo I después de Cristo, no lo decimos por decir, sino porque hay una cerámica y hay un material arqueológico asociado a esa estructura que nos dice que es de esa época. Cuando se expolia, cuando se roba ese material, aparte del valor artístico que se está robando, se está robando también el valor histórico y aunque no se lleve nada, al final destrozas el yacimiento, ¿no? Es muy difícil acabar con esos expolios mientras siga habiendo un tráfico como el que existe de materiales antiguos. ¿Sigue habiendo tráfico, por tanto, de obras de arte y de restos arqueológicos? Sigue habiéndolo, sí, sí. Oye, una cosa, Pedro. Muchas veces, bueno, el Quijote, que muchas veces equivocan la frase del Quijote y de con la iglesia hemos topado a amigo Sancho, ¿no?
es con la iglesia hemos dado, Sancho, textualmente. Y además en la segunda parte el capítulo sexto de la segunda parte, con la iglesia hemos dado, Sancho. Y me da la sensación de que Pedro Mateo dio con la iglesia también. Y creo que fuiste tú, pero no estoy muy seguro. Y te dijeron, de eso ni hablar. Y es que antes que la iglesia de Santa Eulalia existía otra iglesia en Mérida, que era Santa María de Jerusalén, que en el subsuelo se encuentra, la iglesia se encuentra supuestamente debajo de Santa María. De Santa María. La catedral. Y fuiste tú, me parece, el que intentaste excavar allí y te dijeron, de eso ni hablar. Hubo unas conversaciones con el antiguo obispo, con Antonio Montero, para poder hacer alguna intervención arqueológica en Santa María. Después excavamos Santa Eulalia y volvimos otra vez, una vez finalizada la excavación, a intentar hacer unos sondeos en la iglesia de Santa María, pero sin éxito, efectivamente. La iglesia de Santa María tiene un interés brutal para la ciudad, porque probablemente efectivamente estuviera la catedral, la Santa Jerusalén. Que era antes que Santa Eulalia. Bueno, no, sí, perdón. Sería probablemente de la segunda mitad del siglo IV, aunque no existe ningún dato arqueológico que apunte a ello, simplemente el pensar que la mayoría de las catedrales en las ciudades importantes de ese momento, y Mérida en el siglo IV era, recordémoslo, la capital de Hispania, la capital de la diócesis hispaniarum, por tanto la capital de Hispania en ese momento tenía que tener su catedral. Lo que sí tenemos es alrededor de Santa María innumerables hallazgos de restos arqueológicos relacionados con una iglesia, y en una concretamente los restos de la cátedra del obispo, ¿no? que nos hablan de que probablemente fuera Santa María. Y además tenemos la memoria histórica. Cuando en la Reconquista, en 1228, se recuperan las iglesias, en Santa Eulalia se hace la iglesia de Santa Eulalia, y en San Andrés la de San Andrés, y en Santa María se hace Santa María la Mayor, que era la iglesia principal en ese momento, porque hay que recordar que nosotros ya no teníamos la dignidad episcopal en 1228, ¿no? Entonces era la iglesia mayor, y era lógico entender que Santa María era precisamente en recuerdo de Santa María, princesa de todas las vírgenes. O sea, si tú has hecho algún estudio, ¿cuál puede ser lo que se encuentra ahí abajo en Santa María de Jerusalén? En algunas iglesias catedrales actuales, como la de Tarragona, se ha determinado la aparición de la catedral, y se ha excavado en algunos sitios y han aparecido restos de la catedral. Es muy probable que, ya digo, es probable que en Santa María encontráramos los restos de la catedral y encontráramos pues una Santa Eulalia II, ¿no? La aparición no solamente de la iglesia visigoda, sino probablemente, ¿por qué no?, la de la mezquita Aljama, ¿no? ¿Y qué es lo que quedaría? La planta, lo digo porque supongo que se reutilizaría el material. A diferencia de Santa Eulalia, probablemente nos encontremos simplemente la cimentación. Hay que recordar que toda la cabecera de Santa Eulalia, todos los tres ábsides, son visigodos hasta arriba. Por eso se quitó el retablo que decoraba el altar mayor de Santa Eulalia, porque el verdadero retablo antiguo estaba en sus muros. Una iglesia que, como digo, tiene hasta la bóveda de época visigoda. En el caso de Santa María, ya hemos hecho estudios y hemos visto que efectivamente se trata de una iglesia románica, que no poseerían restos arquitectónicos en alzado de la catedral. Probablemente se encontrarían simplemente en la cimentación, pero serían fundamentales para entender el primitivo cristianismo de la ciudad. Por cierto, no sé si sabes que, por ejemplo, ayer domingo nos hemos enterado de que, hablando de expolios, que ha desaparecido la imagen de Nuestra Señora de Perales en Arroyo de San Serván y de los Santos. Pero lo curioso, oye, ¿tú te adelantas a mis preguntas? Tenemos conexión telepática. Sí, porque es que además yo estoy cabreado con Mérida, como cronista oficial, porque yo quiero a Mérida como cualquier emeritense. Como lo quiere Frank, que es el mentaleo, yo nací en Badajoz, pero a mí nadie me quita lo del meritense. Además, soy un cronista oficial.
Y es que Mérida todavía no se ha enterado que tiene unos patronos que se llaman San Servando y San Servando, que no lo saben. San Servando y San Germán, sí, exacto. No lo saben. Y son tan santos como Santa Eulalia, de esa época. Además, son de esa época. Y pasaron bastante más que Santa Eulalia como martirio. Y curiosamente, Cádiz, su patrón, el patrón de Cádiz es San Serván y San Servando, tienen además un monumento allí. Murieron allí. Y aquí no se habla nunca, Pedro, de estos dos mártires que sí eran emeritenses. Sí, Y además de se muy habla, buena sobre todo familia. se habla sobre todo de Santa Eulalia, ¿no? Porque tiene un contenido histórico importante y sobre todo porque nos ha llegado a nosotros a través de las fuentes históricas, del Peristéfanon de Prudencio, de la vida de los santos padres emeritenses, que es un libro que yo invito a leer a todos los emeritenses porque es una delicia de lectura, y a través del Pasionario Hispánico y de tantos otros autores, San Agustín. Es decir, que Santa Eulalia se ha reflejado muy bien en toda la historia y además conserva su iglesia, ¿no? Entonces es normal que haya pasado por ese proceso histórico y se haya quedado... Pero estos dos santos no los recuerda María nunca. No, No lo recuerdo. desgraciadamente no. Me gustaría, aprovechando que tenemos la presencia aquí de Pedro Mateos, si está de acuerdo con esa nueva moda, por decirlo de alguna manera, de datar ahora los restos. Resulta que ya no está, ya no se pretende utilizar, porque se sigue utilizando, para describir si es antes o después de Cristo un yacimiento arqueológico o datar cualquier obra de arte de cualquier tal. Ahora se dice antes de nuestra era y después de nuestra era. Lo del Cristo parece ser que... Bueno, era la era cristiana. Habrá sido la era alguien de hispánica. Podemos que con tal de quitar la palabra Cristo, pues antes de nuestra era. Bueno, siempre se ha dado las dos acepciones, antes de nuestra era y antes de Cristo, ¿no? Quien ha estrenado esto ahora ha sido el Museo Arqueológico, Sí. que con una restauración que ha hecho en torno a donde se encuentra la dama del salón, la sala donde está la dama de Elche, y ya ha sido el primero en poner antes de nuestra era o después de nuestra era, en tratarlo de esa manera. ¿Está de acuerdo o no, Pedro? Bueno, Es indiferente. lo importante es fecharla en el momento adecuado, que es lo importante, ¿no? Da igual que sea antes de Al nuestra margen era. de que, antes Pedro, de Cristo. si en nuestra era, pregúntale, ¿y la era de quién? O sea, ¿en qué te funda que es esta era? ¿Por qué es antes de nuestra era? ¿Por qué? Hay un punto de inflexión, claro. Hay un punto de inflexión Que es Cristo, claro. que uno podrá creer o no, eso es al margen de cualquier cosa. Pero el punto es ese. Después tú ponesle los nombres que te dé la gana. Y si no le preguntas a Pedro, dices, bueno, en esa época, ¿quién era? Pues Cristo. Cierto. Tenemos que ir acabando, no sin antes No, yo preguntarle... quiero preguntar un par de cosas. Pues rápidamente, preguntarle también a Pedro, porque nosotros hemos insistido en muchas ocasiones en la recuperación del foro municipal. ¿Podrá ser realidad algún día o no? Pues no lo sé. Realmente yo llevo una época alejado de la gestión patrimonial. Hay diversas concepciones de recuperación, ¿no? A ver, yo creo que recuperar el foro de la colonia contemplando la expropiación, por ejemplo, de todo el caserío existente en la ciudad, derribándolo y recuperando tal cual era, yo creo que es imposible, por muchas razones, y creo que no sería aconsejable. Se conformaría una isla arqueológica dentro de la ciudad que no sería muy positiva. Habría que derribar muchas viviendas que son del siglo XVI, del XVII, del XVIII y del XIX, que forman tanto parte de la historia de la ciudad como lo es el foro. Por otra parte, tendríamos que anular toda la ciudad de época medieval, de época islámica, de época visigoda, para llegar solamente a los romanos. Y nos encontraríamos en su mayor parte, en el 90%, cimentaciones, ¿no? Cimentaciones que harían que se despoblara, que se hiciera una isla arqueológica de todo eso. Paralelamente, hay una manera de recuperarlo, que es mediante la recuperación en sótanos y plantas bajas, ¿no? Yo creo que lo que sí sería interesante es que hubiera un proyecto único
Eso sí sería interesante, es decir, que todo el foro de la Colonia, con todos los restos que hay en la calle Dávalos, por ejemplo, donde está la curia, en la zona del pórtico, del Cristo Pórtico, en la zona, por ejemplo, de la calle Parejo, donde han aparecido los restos, el otro lado del pórtico del foro. Lo que sí sería interesante es que hubiera un proyecto único de recuperación y de adecuación a la visita para ese espacio, ¿no? Pero hoy en día, en el siglo XXI, contemplar el vaciado de la mitad de la ciudad histórica para la recuperación de las cimentaciones del foro, yo creo que sería inviable. Entre otras cosas, porque costaría muchísimo dinero y habría que ver si realmente merece la pena o no, ¿no? Sí, es bueno renunciar a otra parte del patrimonio. Claro, efectivamente. Yo creo que es bueno recuperarlo, pero recuperarlo se puede recuperar de muchísimas maneras, ¿no? Y siempre con un proyecto único que se contemplara en un nuevo plan especial o en una remodelación del plan general que ya va tocando, que ya son 18, 19 años los que este plan general, y habría que ver qué parte del plan especial de protección se ha realizado y qué no, ¿no? La última pregunta, porque dice que ya tenemos tiempo, y es que en Mérida posiblemente, incluso de España, el primer hospital esté aquí en Mérida. Sí, hablando de la zona, lo digo para nuestros telespectadores de televisión extremeña, en la zona de la barriada de Santa Catalina. De Santa Catalina. Que es esta zona, no digo por centrarnos en ningún lugar. Ese hospital lo descubriste tú también. Sí, tuvimos la suerte de hacer unas excavaciones de urgencia justamente en la barriada de Santa Catalina y aparecieron los restos de un edificio que por su cronología, por la fecha en la que se construyó, que sabemos que se construyó, y por la planta arquitectónica, lo interpretamos como el Xenodoquium, es decir, un hospital para enfermos pobres de la ciudad que servía como albergue para peregrinos también, que construyó Masona a finales del siglo VI. Y creemos efectivamente que a partir de ahí que se trataría del primer hospital existente en toda España. Sí. Y si me ocurre preguntar, ¿para pobres y los ricos dónde iban? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es por el dato que habla de la vida de los santos padres emeritenses, que Masona, preocupado siempre por la mendicidad y por los pobres de la ciudad, pues hizo un hospital que albergara a esos enfermos, ¿no? Y lo hemos vinculado. Por cierto, ¿es Masona o Mausona? Masona. Definitivamente, ¿no? Es Masona, sí. Quedamos ahí. Fernando, nos tenemos que ir. Nada, ya gracias a Pedro porque es un gustazo, ¿eh? Da gusto hablar de algo tan bonito, efectivamente, como es la arqueología con un entendido. Con Pedro, cuando hablas con un arqueólogo, con compañeros y demás, lo que nos queda de saber de Mérida. Afortunadamente. Lo que nos queda. Pero que no se nos presente, y yo, perdona, pues yo no sé qué opinión tienes tú, ningún iluminado como Feijóo, con aquello de que Proserpina es árabe. Y a mí esos iluminados me dan miedo. Bueno, algún día lo vamos a invitar y vas a tener oportunidad de decírselo a la cara. No, ya se lo he dicho. Pero vamos, que sí, que a mí me encantaría. Lo curioso es que tiene bastantes seguidores, ¿eh? Sí. Pero vamos, yo he recorrido aquello incluso con un historiador, no historiador, de esos que se empeñan en buscar cosas, y quizás no es sorpresa, pero otra un poquito más arriba de Proserpina, ya es romana, y bueno, esto es muy largo. Lo haremos en otro capítulo, Pedro Mateos, gracias por estar aquí en Televisión Extremeña en este programa La Picota. Gracias. Fernando Delgado, nos vemos porque el miércoles tampoco... No lo sé. No sabemos si... No lo sé si el habrá miércoles tertulia regional. Estamos aquí o nos tenemos que trasladar también con la tertulia. Muy bien, Fernando, hasta la próxima. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Hasta mañana, buenas noches.